Londres, 1885. La ciudad, cubierta por una densa niebla, parecía esconder secretos en cada esquina, como si las antiguas calles y los edificios de piedra susurraran historias de amores prohibidos y destinos entrelazados. El cielo, oculto por la bruma, nunca se veía claramente, convirtiendo a Londres en el escenario perfecto para una historia que se desarrollaría entre sombras, misterios y promesas. La niebla, más que un simple velo sobre la ciudad, parecía envolver la vida de cada uno de sus habitantes. No solo ocultaba los rostros de las personas en las calles, sino también los secretos más profundos, aquellos que los propios londinenses trataban de olvidar, pero que siempre estaban al acecho, listos para ser revelados. En este escenario de enigmas, encontramos a Clarissa. Una joven de espíritu libre, con ojos como estrellas en una noche sin luna, y una sonrisa que escondía más de lo que aparentaba. Clarissa no era como las otras mujeres de su clase. Mientras que las damas de su época se preocupaban por matrimonios arreglados y por la buena reputación familiar, Clarissa sentía que el mundo que la rodeaba era mucho más grande, mucho más misterioso que las limitaciones impuestas por su sociedad. Vivía para las aventuras que se escondían en los rincones de la vida cotidiana, para los momentos fugaces en los que podría perderse en las calles sombrías de Londres, donde nada parecía ser lo que realmente era. Pero todo estaba a punto de cambiar. Esa noche, cuando el baile aristocrático de la temporada tomaba forma en uno de los salones más imponentes de Londres, Clarissa se vio, una vez más, tratando de evadir las reglas implacables de la alta sociedad. No le importaba la etiqueta, las miradas de desaprobación o los rumores susurrados por las damas de la alta sociedad. Su mirada, sin embargo, encontró algo mucho más intrigante que las conversaciones vacías a su alrededor. Fue entonces cuando Edgar entró en la sala. Él no era como los otros hombres que circulaban por la alta sociedad. Aunque vestía un traje impecable, su postura era diferente. Sus ojos, como los de un hombre que había visto mucho del mundo, cargaban con un dolor latente, un secreto enterrado tan profundo que él mismo parecía temer desenterrarlo. Su encanto, aunque innegable, no era el de un conquistador. Era el encanto de un hombre marcado por el tiempo, por la vida y por el peso de un pasado que lo perseguía. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, el tiempo pareció desacelerar. La sala llena de risas y conversaciones se convirtió en un fondo distante. No hubo necesidad de palabras. Solo una mirada. La tensión era palpable. Ambos sintieron, en lo más profundo de sus corazones, que ese momento era más que una simple casualidad. Algo en sus destinos se había tocado, y las llamas que ardían entre ellos no eran de pasión, sino del misterio que rodeaba sus vidas. Clarissa intentó alejarse, pero algo la atraía hacia él. Sintió, en lo más profundo de su ser, que ese hombre no era solo otro rostro bonito en la multitud. Había algo en él que hacía que su corazón latiera más rápido, como si los secretos que él llevaba pudieran conectarse de alguna manera con los suyos propios. Edgar observaba a Clarissa con la misma intensidad. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría el curso de sus vidas. No sabía qué exactamente, pero sentía la conexión profunda que se formaba entre ellos, como si el destino los hubiera entrelazado sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Sin embargo, su corazón, herido por amores pasados y cicatrices profundas, se cerraba, escéptico de que este nuevo encuentro fuera una bendición o una maldición. Mientras ambos se acercaban, el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier conversación. Estaban a punto de descubrir que sus vidas estaban a punto de ser redefinidas, no por la elección de sus corazones, sino por la fuerza implacable de los secretos que ambos guardaban. Clarissa y Edgar aún no lo sabían, pero esa primera mirada, en esa noche llena de niebla, sería el inicio de una historia que desafiaría al tiempo, al amor y a la misma muerte. El destino, allí, bajo el cielo de Londres, se preparaba para lanzar sus sombras sobre sus corazones, y nada podría detener lo que seguiría. El destino, implacable e inexorable, comienza a trazar sus hilos sin que los protagonistas sean conscientes de ello. La mansión de los Cavendish estaba llena de brillo y lujo, un lugar donde las risas y las conversaciones superficiales se mezclaban con la opulencia.
Sin embargo, entre las sombras de esa fiesta de la alta sociedad, algo mucho más profundo comenzaba a tomar forma. Allí, en medio de la multitud, estaba Clarissa, deslumbrante como siempre, pero con una inquietud en su alma que no podía disimular. Mientras los demás bailaban y reían, ella sentía que algo la observaba desde las sombras. A pesar de estar rodeada por la élite londinense, en su interior, su corazón no se hallaba en paz. Las presiones familiares, los matrimonios arreglados y el futuro que la esperaba como un destino inevitable la atormentaban. Su padre, un comerciante respetado, la había presionado durante meses para que aceptara la propuesta de matrimonio de Lord Edward, un hombre rico y bien situado en la sociedad. Pero Clarissa no podía imaginar pasar su vida al lado de un hombre tan distante de lo que ella deseaba, tan distante del amor que soñaba en su corazón. De repente, entre la multitud, su mirada se cruzó con la de Edgar. Fue un choque de miradas tan intenso que hizo que el tiempo pareciera detenerse por un momento. En ese instante, el mundo desapareció alrededor de ellos. No había ruido, no había otras personas, solo los ojos de Clarissa y Edgar, entrelazados en una conexión inexplicable. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro cambiaría sus vidas de una manera irreversible. Edgar, al igual que Clarissa, era un hombre atrapado por su pasado. Aunque su presencia imponía respeto, había algo en su mirada que delataba la tormenta que cargaba en su interior. A pesar de su linaje noble, estaba marcado por un escándalo familiar que amenazaba con destruir su honor. La sombra de su familia lo perseguía a cada paso, y su nombre estaba manchado por rumores de traición y deshonra. Aunque el mundo lo veía como un hombre fuerte y decidido, en su corazón se ocultaba un dolor profundo, uno que lo hacía dudar de sí mismo y de lo que el futuro podría ofrecerle. Y fue precisamente esa vulnerabilidad lo que Clarissa vio en él, algo que le hizo sentir una conexión inmediata, aunque no comprendiera del todo por qué. Mientras observaba a Edgar, su mente comenzó a llenarse de preguntas sin respuestas. ¿Qué secretos ocultaba ese hombre de mirada penetrante? ¿Por qué sentía que su vida entera estaba a punto de dar un giro que ni ella ni él podrían controlar? En un rincón apartado de la mansión, los dos se encontraron por accidente, como si el destino ya hubiera decidido lo que vendría después. El roce de sus manos al pasar cerca fue como una descarga eléctrica que lo sacudió por completo. Edgar la miró fijamente, incapaz de apartar su mirada de ella. No esperaba encontrar a alguien como tú en este lugar, murmuró con voz grave, como si las palabras le costaran más de lo que deseaba admitir. Clarissa sintió su corazón latir más rápido. Era como si las palabras de Edgar abrieran una puerta a un mundo nuevo, un mundo donde sus deseos podían ser algo más que simples sueños. Y yo no esperaba sentir algo tan intenso, respondió, su voz temblorosa, aunque intentaba mantener la compostura. No podía dejar que sus emociones la dominaran, no en ese momento. Pero algo en su interior le decía que nada de lo que había conocido hasta ahora podría prepararla para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Edgar, en un impulso, tomó su mano con delicadeza, como si temiera romper algo frágil en ella. Los ojos de Clarissa se encontraron con los suyos, y un silencio profundo se apoderó de ambos. Sabían, sin necesidad de palabras, que ese momento estaba marcado por algo más grande que ellos dos, algo que ni siquiera podían comprender completamente. Edgar habló nuevamente, su voz un susurro bajo, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Clarissa, hay cosas en mi vida que no puedes comprender. Hay sombras que me persiguen, y temo que, al acercarme a ti, te arrastre hacia ellas. Clarissa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué secretos guardaba ese hombre tan atractivo y atormentado? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para ocultar su pasado? ¿Y ella? ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que él llevaba consigo? En ese momento, el destino hizo su jugada, y ambos sabían que sus vidas se habían entrelazado para siempre. El amor, la pasión y los secretos les estaban prometiendo un camino incierto. Y mientras la música seguía sonando en la mansión de los Cavendish, ellos se alejaron, uno del otro, pero con el corazón acelerado por una conexión que no podían ni querían evitar. Los días que siguieron al primer encuentro de Clarissa y Edgar estuvieron marcados por una tensión cada vez más palpable, una atracción que no podían ignorar,
pero que tampoco podían entregar completamente. Londres, con sus calles nebulosas y sus mansiones llenas de lujo, parecía ser un escenario perfecto para una historia que se desarrollaba entre la oscuridad y la promesa, entre los secretos ocultos y las pasiones que no podían ser contenidas. El destino, siempre implacable, los había unido, pero ninguno de los dos comprendía realmente las consecuencias que eso tendría para sus vidas. Clarissa sentía su corazón latir más rápido a medida que cada día pasaba, con cada encuentro furtivo, con cada conversación a escondidas. Su fascinación por Edgar crecía, pero también lo hacía su preocupación. Algo no estaba bien. Algo en Edgar no podía ser ignorado. Siempre que sus ojos se encontraban, ella podía ver la sombra de un dolor profundo que él intentaba ocultar. No hablaba de su familia, no hablaba de su pasado, y cada vez que su nombre o el de su familia se mencionaba, algo en él cambiaba, su mirada se nublaba, su cuerpo se tensaba. Como si una tormenta de recuerdos oscuros lo estuviera alcanzando. Pero lo que más inquietaba a Clarissa era el silencio que rodeaba a la familia de Edgar. Nunca le contaba nada sobre su hogar, sobre sus padres, sobre sus hermanos. Y cuando alguien mencionaba el apellido de su familia, él cambiaba de tema inmediatamente, como si el simple hecho de hablar de ello fuera una carga demasiado pesada para él. Clarissa no podía dejar de preguntarse qué era lo que él escondía, qué era tan oscuro y perturbador que le impedía hablar de ello. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión de los Cavendish, Clarissa ya no pudo más con la inquietud que la atormentaba. El aire fresco de la tarde no la calmaba, y las preguntas se acumulaban en su mente como una tormenta a punto de estallar. Necesitaba saber más, necesitaba entender qué había detrás de los ojos oscuros de Edgar. Edgar, comenzó ella, su voz un poco temblorosa, como si supiera que estaba cruzando una línea peligrosa. Tengo que saber. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Por qué nunca hablas de ellos? Edgar se detuvo en seco, mirando al horizonte, como si quisiera escapar de las palabras de Clarissa. El rostro de él estaba iluminado por la luz suave del atardecer, pero la oscuridad que él llevaba dentro era más intensa que cualquier sombra que pudiera proyectar la noche. Por un momento, Clarissa pensó que él no respondería, que ella había cruzado un límite del cual no podría volver. Pero para su sorpresa, él giró lentamente hacia ella, con los ojos fijos en los de ella, como si estuviera tomando una decisión crucial en su interior. Clarissa, dijo con voz baja y grave, hay cosas que no puedo cambiar. Mi pasado es una sombra que nunca se va. La gente habla de mí, murmuran sobre lo que pasó, pero no saben la verdad. Nadie sabe. Ni siquiera yo sé a veces. Sus palabras fueron como una bofetada para Clarissa. Algo en el tono de su voz, algo en su mirada, le hizo entender que aquello era mucho más grande de lo que ella imaginaba. Él no estaba hablando solo de un mal momento en su vida, no. Estaba hablando de algo que lo perseguía, algo que le causaba dolor, algo que era un peso demasiado grande para ser compartido. ¿No vas a contarme?, preguntó Clarissa, sintiendo un nudo en la garganta. ¿No confías en mí? Edgar dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que le quitaba el aliento. La cercanía de él, la suavidad con la que la tocó en el brazo, la hizo sentir el poder de su presencia, pero también la fragilidad de su situación. Como si todo estuviera a punto de romperse, de desmoronarse. Confío en ti, Clarissa, susurró él, su voz temblando ligeramente. Pero hay secretos que, si se revelan, no solo destruirán lo que podríamos tener, sino que también destruirán algo mucho más grande. Algo que involucra mi nombre, mi honor. Hay cosas que tú no entiendes, aún. Clarissa lo miró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué secretos estaba guardando Edgar? ¿Qué historia tan oscura arrastraba con él? ¿Y ella? ¿Qué estaba dispuesto a soportar para estar cerca de él? A pesar de la necesidad de saber más, algo en ella la hizo callar. No quería presionar demasiado, no en ese momento. Pero sentía que Edgar estaba escondiendo algo profundo, algo que si se descubriera, podría cambiar todo entre ellos. Sin embargo, Clarissa también guardaba su propio secreto, uno aún más doloroso que el de Edgar. Algo que ella había prometido a su madre antes de su muerte.
Una promesa que, si Edgar llegara a conocerla, podría destruir su amor por él. Clarissa había hecho un juramento en su lecho de muerte: hija, mantente alejada de los hombres con sombras en el alma. Ellos te arrastrarán hacia la oscuridad. No te entregues a ellos. Esa promesa había marcado la vida de Clarissa desde entonces. Y aunque su corazón ardía por Edgar, algo en su interior la mantenía alejada, la mantenía alerta. Sabía que si rompía esa promesa, no solo perdería a su madre, sino que también perdería algo de sí misma. Con cada paso que daban juntos, los secretos se volvían más pesados, más peligrosos. La atracción entre ellos era innegable, pero también lo era el hecho de que los fantasmas de sus pasados amenazaban con destruir todo lo que se estaba formando entre ellos. El amor, el deseo y el temor se mezclaban en un solo sentimiento, en una sola emoción, mientras el destino se preparaba para jugar su última carta. Ninguno de los dos sabía aún cuánto más tendrían que sacrificar, ni cuánto más profundos serían los secretos que aún quedaban por descubrir. El amor entre Clarissa y Edgar se profundizaba con una intensidad arrolladora, una fuerza silenciosa, pero imposible de ignorar. Cada toque, cada mirada, hacía que el corazón de Clarissa latiera más rápido, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fin, donde lo único que podría salvarlos a ambos sería el amor. Pero a medida que este sentimiento los consumía, una sombra creciente comenzaba a amenazar lo que habían comenzado a construir. El peligro, que hasta entonces parecía lejano, ahora estaba más cerca de lo que nunca imaginaron. Lord Gabriel, un hombre arrogante e implacable, que se había convertido en una presencia constante en la vida de Clarissa, comenzó a mostrar su verdadera cara. Él no solo la veía como una posible esposa que podría proporcionarle una gran fortuna, sino que había algo mucho más oscuro en su actitud. La observaba con una mirada posesiva, con una intención que Clarissa no podía entender completamente. Lo que más la inquietaba era la manera en que él parecía tan seguro de sí mismo, como si supiera algo que ella aún no sabía, un secreto que, si se revelaba, podría destruir lo que ella tenía con Edgar. A medida que la presencia de Lord Gabriel se volvía más amenazante, Edgar comenzaba a darse cuenta de que su amor por Clarissa estaba siendo probado por fuerzas fuera de su control. Sabía que sus inseguridades y su pasado lo hacían vulnerable, pero no estaba preparado para la lucha que se estaba gestando. Lord Gabriel, con su arrogancia y su poder, parecía tener todo lo que Edgar no tenía: estatus, riqueza y, aparentemente, la capacidad de manipular cualquier situación a su favor. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, y Clarissa no podía ignorar la lucha silenciosa entre los dos hombres. Sabía que Edgar estaba sofocando sus propias inseguridades y temores, pero la presión de Lord Gabriel se estaba volviendo insoportable. Ella sentía el peso de ser el centro de esa disputa, y el miedo de perder a ambos la consumía. Una noche silenciosa, mientras Clarissa caminaba por los jardines de la mansión de los Cavendish, Lord Gabriel la interceptó. La observó con esos ojos penetrantes y una sonrisa enigmática que nunca presagiaba algo bueno. Con un gesto sutil, pero firme, la detuvo. «Tienes algo que yo quiero, Clarissa», dijo él con una voz cargada de una intención que no alcanzaba a comprender. «Pero también tienes algo que Edgar jamás podrá ofrecerte. Yo soy el hombre que puede asegurarte tu futuro. Él está atrapado en un pasado que lo destruye. Y tú mereces algo mejor». Clarissa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La arrogancia de Lord Gabriel era palpable, pero había algo más profundo en sus palabras, algo que sugería que él conocía a Edgar de una manera mucho más íntima de lo que él jamás permitiría ver. Era como si supiera de los secretos más oscuros de Edgar, secretos que podrían arruinar el futuro que Clarissa soñaba construir con él. «Yo no quiero lo que me ofreces», respondió Clarissa, su voz temblando por la rabia y el miedo. «Yo amo a Edgar, y nada de lo que digas cambiará eso». Lord Gabriel sonrió, pero su sonrisa era fría, calculadora. «Piensas que sabes todo sobre él, Clarissa», dijo con tono amenazante. «Pero hay mucho más oculto. Lo que tú no sabes podría ser lo que destruya tu amor por él. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz». Clarissa se alejó rápidamente, pero las palabras de Lord Gabriel resonaron en su mente. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que ella no sabía sobre Edgar?
¿Qué estaba escondiendo él, el hombre que amaba? Al llegar a su habitación, su mente estaba llena de preguntas. Sabía que Lord Gabriel intentaba manipularla, crear dudas en su corazón. Pero había algo en su actitud, algo en el tono de su voz, que la hacía pensar que no solo estaba jugando con ella. Estaba jugando con todos, incluso con Edgar. Mientras tanto, Edgar luchaba sus propias batallas internas. Sabía que Clarissa era la mujer que amaba, pero los secretos de su pasado lo consumían. La guerra interna que libraba consigo mismo estaba afectando todo a su alrededor. ¿Cómo podría protegerla si no podía ni protegerse a sí mismo? ¿Cómo podría ser el hombre que ella merecía cuando las sombras de su pasado lo perseguían? Una noche oscura, se retiró al salón vacío de la mansión. Con un suspiro pesado, dejó que las paredes a su alrededor se cerraran. Ya no quería seguir mintiendo. Ya no quería vivir con el miedo de que la verdad destruyera lo que ambos estaban construyendo. Necesitaba decirle todo, necesitaba liberarse. Pero lo que no sabía era que la verdad podría ser más peligrosa de lo que imaginaba. El peligro no solo venía de Lord Gabriel, el peligro estaba dentro de él, dentro de lo que aún no había revelado. El viento frío cortaba las calles de Londres como una espada afilada, como si la propia ciudad sintiera el peso de la revelación que estaba por suceder. El aire estaba cargado de tensión, y la verdad, que por tanto tiempo había permanecido oculta en las sombras, finalmente iba a salir a la luz. Clarissa caminaba por la mansión de los Cavendish, su corazón acelerado y sus pensamientos nublados. Sabía que el momento de enfrentarse a sus propios demonios había llegado, pero lo que no imaginaba era que esta verdad no solo implicaría su amor, sino toda su vida. Edgar la observaba desde lejos, su rostro marcado por el dolor y la inquietud. Algo estaba por ocurrir, algo que él no podía evitar. Ya sabía que el pasado de su familia era una sombra que lo perseguía, pero hasta donde había llegado, nunca imaginó que esto tendría tantas repercusiones. La verdad estaba a punto de revelarse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En la oscura y polvorienta biblioteca de la mansión, Clarissa encontró lo que temía, pero también lo que necesitaba. Un antiguo diario, escondido entre los libros, desvelaba el secreto que había perseguido a Edgar durante toda su vida. Las páginas amarillentas y el papel delicado sacaban a la luz un escándalo político que involucraba a su padre, un crimen que devastó a su familia y manchó para siempre su nombre. La política corrupta, los intereses sucios y los enemigos poderosos que querían destruir todo lo que la familia de Edgar representaba, todo estaba allí, escrito con detalles que él nunca tuvo el valor de contar a nadie. El peso de esta revelación hizo que Clarissa vacilara. Edgar, el hombre al que amaba, no era solo el noble arruinado que ella conocía, sino alguien mucho más complejo, alguien cuya historia estaba marcada por un error del pasado que ni siquiera él parecía comprender completamente. Con las manos temblorosas, cerró el diario y miró por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo podía amar a un hombre cuya familia cargaba con tanto dolor y vergüenza? ¿Cómo podía confiar en alguien que aparentemente tenía un pasado tan turbio? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella la impedía rendirse, abandonarlo todo. Edgar no era responsable por lo que había sucedido, y su amor por él no podría definirse por los pecados de sus padres. En ese mismo momento, Edgar se acercó lentamente, como si supiera que el enfrentamiento era inevitable. Sus ojos estaban marcados por la pena y la culpa. Sabía que, tarde o temprano, Clarissa descubriría la verdad. Ya no podía esconder lo que cargaba dentro de sí. El secreto de su familia, el peso de un crimen político que casi los destruyó a todos. Ahora, eso se convertiría en el mayor obstáculo entre ellos. Clarissa, sé lo que encontraste, dijo él, con una voz que sonaba como un susurro pesado de arrepentimiento. Debí habértelo contado antes, pero el miedo a perderte me hizo dudar. Mi padre, él lo arruinó todo. Y yo, heredé el peso de esa culpa. Las palabras de Edgar cayeron como un martillo sobre el corazón de Clarissa. Sintió un torbellino de emociones dentro de sí, ira, tristeza, confusión y, sobre todo, amor. ¿Cómo podía amar a alguien que estaba tan marcado por el dolor de un pasado que él no había creado? Pero sabía, en el fondo, que la decisión no estaba en juzgar lo que había sucedido,
sino en lo que harían ahora. No sé qué hacer con esto, Edgar, respondió Clarissa, con lágrimas en los ojos. Yo, te amo, pero hay tanto en tu pasado que no puedo ignorar. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando todo lo que eres se construyó sobre un crimen que no fue tuyo? ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que lo que cargas es una sombra tan oscura? Edgar dio un paso al frente, sus ojos reflejando un dolor indescriptible. Lo sé, Clarissa, sé que esto te está destrozando. Pero, por favor, no me dejes ahora. No elegí este destino, pero te elegí a ti. Lo que hizo mi familia, eso no es lo que soy. No me dejes pagar por los pecados de otros. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Clarissa sentía el corazón roto, como si estuviera entre dos elecciones imposibles. Por un lado, estaba el amor incondicional que sentía por Edgar, el hombre que había despertado en ella una pasión profunda. Pero, por otro lado, estaba la brutal verdad de su pasado, una verdad que se interponía entre ellos como una pared inquebrantable. Pero, en ese momento, también sabía que la vida no estaba hecha de certezas. Clarissa necesitaba creer en el amor que sentía, en el hombre que, a pesar de los errores del pasado, aún estaba allí, luchando por ella. Necesitaba confiar en él, aunque la verdad fuera difícil de aceptar. Necesito tiempo, Edgar, dijo ella, con un suspiro. Necesito entender qué es este amor, qué significa realmente. ¿Qué hacemos ahora con la verdad? Edgar asintió, los ojos llenos de dolor, pero también de esperanza. Esperaré el tiempo que sea necesario, Clarissa. No huiré. Porque, aunque el pasado me condene, mi amor por ti es más fuerte que cualquier error. El silencio se apoderó nuevamente de la habitación, pero esta vez, era un silencio más suave, lleno de promesas e incertidumbres. El futuro de Clarissa y Edgar ahora estaba en sus manos, y, con la verdad revelada, el camino hacia adelante parecía incierto. Pero había algo claro, estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La noche en Londres estaba más oscura que nunca, el cielo cubierto por una niebla espesa que parecía esconder todos los secretos de la ciudad. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban desiertas, como si el destino de Clarissa y Edgar estuviera a punto de ser sellado. Las sombras que danzaban sobre los edificios parecían susurrar, como si supieran que el enfrentamiento final estaba cerca, un enfrentamiento entre el amor y el destino, entre la verdad y la mentira. Entre la pasión y los sacrificios. Clarissa sentía el peso de todas las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. La vida que conocía hasta entonces estaba a punto de desintegrarse, fragmentándose en un enredo de decisiones imposibles. Por un lado, estaba el deber hacia su familia, el matrimonio arreglado con Lord Gabriel, un hombre respetado, rico y poderoso, que, de alguna manera, parecía prometerle una vida sin sorpresas. Pero ese matrimonio también significaba negar a sí misma, negar el amor que había crecido dentro de ella por Edgar. ¿Cómo podría seguir su corazón cuando sabía que al hacerlo, deshonraría a su familia y el futuro que le fue impuesto desde su infancia? Edgar, por su parte, se encontraba en una encrucijada aún más dolorosa. El pasado de su familia, el peso de los errores que él no cometió, seguían acosándolo. Su nombre estaba marcado por un escándalo que nunca podría borrar. Y ahora, se encontraba frente a la única mujer que había despertado en él algo más profundo que un simple deseo, Clarissa. Pero sabía que el camino a su lado no sería fácil. El peso de su nombre, la vergüenza que cargaba, podrían ser demasiado para ella. ¿Y si la arrastraba al abismo de sus propios errores? ¿Debería protegerla o dejarla seguir su destino sin él? Esa noche, Clarissa y Edgar se encontraron en el jardín de la mansión, rodeados por la densa niebla que los envolvía como un manto sombrío. El mundo a su alrededor parecía haber desaparecido, y solo ellos dos, con sus corazones rotos y sus almas en conflicto, permanecían en el centro de esa cruel realidad. Yo, no sé qué hacer, Edgar, comenzó Clarissa, su voz quebrada por la duda. Mi familia, mi padre. Tienen sueños para mí que no son míos. Y Lord Gabriel, él es todo lo que esperan de mí. Pero tú eres todo lo que siempre quise, y al mismo tiempo, eres una condena.
¿Cómo puedo elegir entre el amor que siento por ti y lo que mi familia me obliga a hacer? Edgar la miró con un dolor profundo en los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía lo que ella enfrentaba. Sabía cuánto amaba a su familia, cuánto respetaba la tradición con la que había sido criada. Pero también sabía que ella nunca sería verdaderamente feliz viviendo una mentira. No puedo pedirte que deshonres a tu familia, Clarissa, dijo él, su voz grave. Pero no puedo vivir sabiendo que te casarás con Lord Gabriel, no puedo vivir sabiendo que te entregarás a un destino que no es tuyo. El amor que siento por ti es el único lugar donde encuentro verdad, donde puedo ser quien soy. Pero, ¿qué tengo para ofrecerte? Un nombre manchado, un pasado oscuro. Yo, no puedo ser el hombre que mereces. No puedo. Clarissa lo miró, los ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza que sorprendió hasta a ella misma. Sabía lo que su corazón le decía, pero el miedo aún la consumía. El miedo a vivir con las consecuencias de sus decisiones, el miedo a perder todo lo que conocía. No puedo seguir viviendo una mentira, Edgar, dijo finalmente, su voz firme, como si estuviera tomando una decisión imposible, pero necesaria. Elijo mi corazón. Elijo a ti. Esas palabras cortaron el silencio de la noche como una espada afilada, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. El destino, que hasta entonces había sido tan cruel e implacable, parecía finalmente sonreírles. Su amor había superado todas las barreras, todas las mentiras y las sombras del pasado. Pero, ¿sería eso suficiente para garantizar un futuro juntos? Sin embargo, la verdad, como siempre, no podría ser ignorada. El pasado de Edgar no desaparecería, y la decisión de Clarissa significaba que tendría que luchar contra su propia familia, contra todas las expectativas que habían sido puestas sobre ella desde su nacimiento. La noche se profundizaba, y una figura apareció en la oscuridad, una silueta familiar. Lord Gabriel. Los observaba desde lejos, y su mirada estaba cargada de ira y dolor. Había escuchado las palabras de Clarissa, y sabía lo que eso significaba. Elegiste la oscuridad, Clarissa, dijo Lord Gabriel, su voz llena de desprecio y amargura. Elegiste a Edgar, un hombre que nunca podrá darte lo que yo puedo. Un hombre que carga en sí mismo el veneno del pasado. No hay futuro para ustedes. Pero Clarissa, ahora más resuelta que nunca, se giró hacia él, desafiante. El futuro no está dado, Lord Gabriel. El futuro es algo que elegimos. Y yo elijo ser feliz. Yo elijo el amor. Esas palabras, dichas con tanta fuerza, fueron el golpe final que selló el destino de todos. Lord Gabriel, derrotado por la verdad, ya no tenía poder sobre ella. Se alejó, dejándolos atrás, pero en el fondo sabía que la lucha aún no había terminado. El destino era cruel, pero el amor era más fuerte. Clarissa y Edgar, ahora unidos por la fuerza de sus decisiones, sabían que el camino por delante sería difícil. Enfrentarían más obstáculos, más batallas contra las sombras del pasado. Pero, en ese momento, bajo el cielo nebuloso de Londres, estaban dispuestos a enfrentarlo todo, juntos. El destino ya no tenía control sobre ellos. Se habían elegido el uno al otro, y el amor, finalmente, había vencido.